Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo, en donde hoy viernes nos encontramos en Ucrania con Jersón como punto en el que el ejército ucraniano traslada recursos para hacer retroceder al ejército ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha insistido en que considera importante lo que llama evacuar a civiles de Jersón. El traslado de civiles, de buen grado o por fuerza, lo que sería una deportación, dejaría las localidades vacías para los combates finales en donde se baraja la retirada rusa. El Papa Francisco ha llamado desde Bahrein a negociar la paz, algo ante lo que la Unión Europea se ha encontrado hasta ahora con la respuesta rusa de que aún no ha concluido sus objetivos militares. El responsable de Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha calificado de crimen de guerra la destrucción de las infraestructuras eléctricas ucranianas. Israel ha vuelto a atacar en Gaza después de que milicianos palestinos lanzaran en la noche del jueves un cohete hacia su territorio. Israel confirmó que aviones de combate atacaron durante la noche un emplazamiento subterráneo que asegura fue usado como complejo para desarrollar y fabricar cohetes. Medios locales centran lo sucedido en el grupo Yihad Islámica Palestina, en respuesta a la muerte de uno de sus miembros durante una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, las protestas en Irán contra el gobierno teocrático, que aumentan ahora con los funerales de las víctimas de la represión policial en las calles. La situación en la frontera de Polonia con Bielorrusia. Las acusaciones de racismo a la extrema derecha en el Parlamento francés durante una intervención de la izquierda de Francia insumisa. Ecuador y la violencia carcelaria. Y el retiro de Piqué, al menos de los campos de fútbol. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. El G7 anuncia un plan para ayudar a Ucrania a pasar el invierno. En Jersón, el posible repliegue del ejército ruso levanta la moral de las tropas ucranianas. Llega el frío a la frontera polaca con Bielorrusia y con él el riesgo a perder la vida de los que intentan cruzarla. Su número vuelve a aumentar. Polémica en la Asamblea Nacional Francesa por un supuesto incidente racista. Los protagonistas, un diputado de extrema izquierda y uno de extrema derecha. Las protestas en Irán entran en un bucle sin fin por las conmemoraciones de los manifestantes muertos en la represión. El G7 anuncia una acción coordinada para ayudar a Ucrania a pasar el invierno. Los ministros de Exteriores de las 7 grandes potencias reunidos en la ciudad alemana de Münster expresaron su preocupación por la escasez de alimentos y la crisis de suministro de energía debido a los continuos ataques de Rusia a las infraestructuras civiles. El jefe de la diplomacia europea dijo que Rusia no puede ocupar Ucrania. No pueden ganar en lo militar en el campo de batalla, no pueden ganar la guerra y están destruyendo el país sistemáticamente. Millones de ucranianos ya no tienen acceso a la electricidad. Y lo que Putin está dispuesto a hacer es dejar al país en la oscuridad durante el invierno, lo que es un crimen de guerra. Sobre el terreno, pese a los avances del ejército ucraniano en los frentes nororiental y suroriental, la retaguardia y el abastecimiento son problemas que anticipan un duro invierno. Según el presidente ucraniano, unos 4,5 millones de consumidores bajo planes de emergencia y estabilización están desconectados temporalmente de la electricidad. En la región de Jersón, la situación puede cambiar en cualquier momento. Un funcionario de la administración de ocupación señalaba que es probable que las fuerzas rusas abandonen la orilla occidental del río Dnieper, incluida la ciudad de Jersón. El Papa Francisco pide negociaciones serias para que se ponga fin a la guerra en Ucrania al término de su discurso de clausura del Foro Occidente y Oriente para la Convivencia Humana en Bahrein, a donde llegó este jueves para una visita de 4 días. En la Plaza Al-Fida, en el gran complejo del Palacio Real Shahir, e improvisando sobre su discurso preparado, el Papa dijo: y antes de terminar, quiero realizar un fuerte llamamiento para que se ponga fin a la guerra en Ucrania y se empiecen serias negociaciones de paz. El Papa advirtió de que Oriente y Occidente se asemejan cada vez más a 2 mares contrapuestos y denunció a los poderosos que luchan por intereses particulares y redefinen bloques contrapuestos. La primera dama ucraniana es el centro de atención de la cumbre de empresas emergentes Web Summit en Lisboa, donde ha multiplicado sus llamamientos a las empresas para que ayuden a reconstruir su país. En un encuentro con la prensa respondió a las preguntas de Euronews.
Euronews tiene muchos seguidores rusos y audiencia rusa, dice nuestra reportera. ¿Qué le gustaría decir a estos ciudadanos rusos? Respecto a la pregunta, puedo decir honestamente que es muy difícil para nosotros hablar con los rusos. En pocas palabras, que vean Euronews, que no vean Russia Today, que no vean First Channel ni el canal Russia. Y esto ya es el primer paso para sanar. Olena Zelenska, que el miércoles se reunió con el primer ministro portugués António Costa, también habló del magnate Elon Musk y del tuit en el que proponía la paz a cambio de territorio. Dijo que esperaba que se tratara de un error fortuito y añadió que el pueblo ucraniano admira la ayuda que Musk ha prestado al esfuerzo bélico de su país al ofrecer el servicio de banda ancha por satélite Starlink. La ruta migratoria que atraviesa la frontera entre Polonia y Bielorrusia sigue activa a pesar de las nuevas medidas de seguridad. Según la Guardia de Fronteras polaca, desde que se construyó el muro, el número de personas que intentan cruzar ilegalmente ha disminuido, pero en los últimos días estos intentos han vuelto a aumentar. En un día hubo 124 intentos de cruzar por los tramos de la frontera en los que hay un río o remansos. Los pontones se utilizan muy a menudo para ello, dice el portavoz de la Guardia Fronteriza polaca. Las organizaciones de ayuda que operan en la frontera polaco-bielorrusa están preocupadas por la llegada del invierno. Nosotros y otras organizaciones de ayuda en la frontera recibimos de varias docenas a varios cientos de llamadas, solicitudes de ayuda cada mes. Las personas que van a cruzar en invierno están mucho más expuestas al riesgo inmediato de enfermar o de perder la vida. La hipotermia en situaciones extremas, en bosques, lagos, ríos, pantanos, puede presentarse muy rápidamente, sobre todo si no se tiene el equipo adecuado, si no se está preparado, explica Mariana de la Fundación Ozelenie. Además de las personas que intentan llegar a Europa, hay una serie de personas que figuran como desaparecidas, cuyo paradero no se conoce desde hace meses. Coordinar las búsquedas no es fácil. Hay por lo menos varias decenas de familias que tienen miedo y eso dificulta su búsqueda. Además, hay más de 80 nacionalidades, por lo que hay varias docenas de asociaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja involucradas, dice Michal de la Cruz Roja. Hace unos días se encontró el cuerpo de un hombre desaparecido en un río. Fue identificado y enterrado en Polonia. Se acerca el invierno y las condiciones en los bosques de la frontera son cada vez más difíciles. Aviones israelíes atacan objetivos en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos. Uno de los objetivos fue un puesto militar subterráneo del grupo islamista Hamas. Los disparos de cohetes palestinos, los primeros desde la última escalada bélica en agosto, no fueron reivindicados, aunque medios locales apuntan a la yihad islámica palestina. El movimiento armado yihadista los habría lanzado en respuesta a la muerte de uno de sus miembros durante una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Es uno de los 4 palestinos muertos este jueves a manos de las fuerzas israelíes en incidentes separados. 3 murieron en redadas en Cisjordania y el otro tiroteado tras apuñalar a un oficial de policía en Jerusalén Este. El miembro de la yihad islámica perdió la vida en una redada en Jenin, en la que también murió un adolescente de 14 años. Estas son imágenes del funeral de ambos. En dicha redada resultaron heridas 4 personas, incluido un niño de 8 años. Irán vivió fuertes protestas este jueves espoleadas por varias ceremonias de luto de manifestantes muertos en la represión policial. La jornada dejó al menos un basillí o miliciano islámico muerto y 10 efectivos de las fuerzas de seguridad heridos en la ciudad de Karaj, cerca de la capital, informó la agencia Fars. Allí, cientos de personas trataron de llegar al cementerio donde descansa la joven de 22 años, Hadis Najafi, a los 40 días de su muerte, fecha que en la cultura iraní tiene una gran importancia y pone fin al luto familiar.
Najafi murió el 21 de septiembre en Karaj cuando participaba en las protestas por el fallecimiento de Mahsa Amini. Hay al menos 108 muertos en las protestas, según la ONG con sede en Oslo, Iran Human Rights, con lo que en las próximas semanas se celebrarán numerosas ceremonias de los 40 días. Las ceremonias de duelo o Chejelom se están convirtiendo en uno de los motores de las protestas y amenazan con crear un círculo sin fin. Polémica en el Parlamento francés por un supuesto incidente racista. Un diputado de la izquierda radical hablaba sobre la difícil situación de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, cuando un diputado de extrema derecha gritó: «Que vuelva a África o que vuelvan a África». La frase es ambigua dependiendo si fue utilizado el singular o el plural. El diputado ultraderechista podría referirse tanto a los inmigrantes que llegan a Europa como al propio diputado de izquierda de origen congoleño. Una de sus compañeras en Francia insumisa decía: mientras hacía esta pregunta, un miembro de la agrupación nacional, el señor de Fournas, le gritó en la asamblea: «Vuelva a África». ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo ocurrido? Hoy la extrema derecha ha mostrado su verdadero rostro. Me gustaría decir que el racismo no tiene cabida en una democracia, señalaba la primera ministra francesa. La oficina de la Asamblea deberá decidir las sanciones. No voy a adelantarme, decía la presidenta de la Asamblea Nacional, pero la situación es lo suficientemente grave como para reunirnos rápidamente para discutir esta situación y la sanción más apropiada. Grégoire de Fournas se defiende, insiste en que su comentario no se refería a Carlos Martins, sino a los inmigrantes de los barcos, y critica a los diputados de Francia insumisa por buscar, dice, polémicas estériles. Giorgia Meloni eligió Bruselas para su primera visita al extranjero como nueva primera ministra de Italia. Se reunió en rápida sucesión con las tres presidentas de las instituciones de la Unión Europea: Roberta Metsola, del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea, y Charles Michel, del Consejo de Europa. La ajetreada tarde le dio la oportunidad de fijar las prioridades italianas a nivel de la UE y se despidió diciendo que estaba contenta con el ambiente que se encontró. He querido dar una señal de que Italia quiere, evidentemente, participar, cooperar y defender sus propios intereses nacionales dentro de la dimensión europea. Y ello buscando, junto a nuestros socios europeos, las mejores soluciones a los grandes retos que afrontamos. Meloni ha suavizado su retórica antieuropea propia del partido Hermanos de Italia y ahora vería a las instituciones de la UE como potenciales aliados en lugar de como un freno a sus propósitos, como explica la directora del Instituto de Asuntos Internacionales de Roma, Nathalie Tocci. En este intento que está llevando a cabo Giorgia Meloni de reposicionarse desde una derecha nacionalista dura hacia un centro derecha conservador, en esta especie de giro hacia la moderación, vamos a ver hasta qué punto y cuánto durará. Pero muy claramente este es el intento que está llevando a cabo. Entre los temas más controvertidos se encuentran la energía y la migración. Se encontró más consenso en torno a la guerra de Ucrania. Pero estas sonrisas y buenas palabras todavía tienen que concretarse en hechos en los próximos y cruciales meses. Los sindicatos españoles protestan contra la carestía. Miles de trabajadores participaron en Madrid en una manifestación convocada por los principales sindicatos del país bajo el lema «Salario o conflicto», para protestar contra el aumento de precios. Los sindicatos UGT y comisiones obreras exigen una subida general de sueldos para hacer frente a la inflación. Queremos que se igualen los salarios y la clase trabajadora tenga un poquito más de voz, ¿vale? Porque la verdad es que los sectores se están quedando muy por debajo de lo que es la inflación y las subidas de precios en todos los productos. Sí. Un aumento salarial acorde con la subida de precios, y no solo para los sectores con fuerte presencia sindical. Hoy día, desgraciadamente, debido a la situación que tenemos, es que los salarios es que no llegan ni a cubrir ni la mínima parte de sus necesidades básicas. Entonces, en eso estamos aquí. Estamos reivindicando la subida salarial, estamos reivindicando la aplicación de unos derechos dignos. España tiene junto a Francia la menor tasa de inflación en Europa, el 7,3% en octubre, mes en el que España redujo el desempleo hasta 2.900.000 desocupados. Es la mayor caída del paro registrada en España en un mes de octubre desde 2008.
El presidente de Paraguay, Abdo Benítez, defiende en España el Tratado Unión Europea-Mercosur. En visita oficial al presidente Pedro Sánchez y a los reyes españoles, Benítez consideró la futura entrada en vigor del tratado como un nuevo estímulo para la inversión. El gobierno de Sánchez apoya el proyecto de tratado UE-Mercosur, que se encuentra con varios inconvenientes por cuestiones arancelarias y medioambientales, con repetidos enfrentamientos entre Brasil y Francia por la conservación de la Amazonia. El presidente paraguayo recalcó que tiene una visión política y económica coincidente con España, primer país en volumen de inversión extranjera en Paraguay. Sánchez y Benítez se propusieron fortalecer los vínculos económicos y comerciales. El presidente paraguayo terminará su viaje a Europa con una visita oficial a Alemania la semana que viene. En Ecuador, las autoridades aseguran haber recuperado el control de la cárcel Guayas I. La operación, en la que participaron 2.600 policías y militares, duró 12 horas. Tuvieron que repeler el tiroteo iniciado por los presos, que se negaban a ser trasladados a otros centros. Guillermo Rodríguez es director de los servicios penitenciarios. Se ha podido trasladar al restante de personas privadas de libertad a la regional número 4. Hemos podido también tener el control del pabellón. 15 agentes resultaron heridos. Según Rodríguez, han trasladado a más de 1.400 reos, una iniciativa para reducir el hacinamiento de la prisión de Guayaquil y mejorar las instalaciones. Durante el operativo se han encontrado escondidas armas de gran calibre y municiones. También se intenta sofocar de esta forma la guerra entre bandas, en las que han sido asesinados más de 400 presos en los últimos 2 años. El presidente Guillermo Lasso ha anunciado la detención de unas 670 personas tras el establecimiento del estado de emergencia en las provincias de Guayaquil y Esmeraldas, y que se investigará la posible conexión de parte de la oposición con grupos del crimen organizado y el narcotráfico. Contra ustedes, los ciudadanos y la democracia. Guerrilleros disidentes de las FARC han asistido al entierro de su líder Leider Noscue, alias Majin Buu, muerto en una operación militar el pasado junio. Había sido enterrado en la jungla, pero su familia y allegados pidieron que fuera trasladado hasta el departamento del Cauca, al oeste de Colombia. No han querido dar a conocer el lugar exacto donde finalmente reposan sus restos. Noscue, de 31 años, dirigía una facción contraria al acuerdo de paz de 2016. Descubierto en Países Bajos un boceto al óleo del maestro neerlandés Rembrandt. Estuvo arrinconado durante un siglo en un museo por considerarlo obra de un imitador. El levantamiento de la cruz, datado en 1640, se sabe ahora que es del mismo autor que las famosas La Ronda de Noche y la lección de anatomía del doctor Nicolás Stulp. El ex primer ministro pakistaní Imran Khan, herido en un tiroteo en el que murió otra persona y otras 8 resultaron también lesionadas. El atacante fue capturado por los partidarios de Khan y luego arrestado por la policía. El ataque se produjo en Wazirabad, mientras el ex primer ministro está realizando una marcha por el país para denunciar la injerencia extranjera. La marcha, bajo el lema Verdadera Libertad, se inició el pasado viernes en Lahore y debe finalizar en Islamabad. Imran Khan culpa a Estados Unidos de estar detrás de la moción de censura que lo apartó del gobierno el pasado mes de abril. El exmandatario quiso presentarse como neutral al principio de la invasión rusa de Ucrania, que coincidió además con su visita a Moscú. En los próximos días viviremos un hito en la historia de la humanidad. Llegaremos a ser 8.000 millones de seres humanos conviviendo en el planeta Tierra. El mayor aumento de población procede de países en vías de desarrollo. La India ya está al borde de los 1.400 millones de habitantes. Un crecimiento bastante reciente. En 1950 la población mundial apenas superaba los 2.000 millones. Se prevé que se alcancen los 10.000 millones para 2050. El Fondo de Población de Naciones Unidas señala la reducción de la pobreza, la sustancial mejora de la sanidad y el incremento del acceso a la educación como algunos de los grandes impulsores demográficos. La cifra de nacimientos varía mucho de un país a otro, con los europeos, por ejemplo, a la baja. Algunos analistas subrayan, sin embargo, que hay poco que celebrar, pues 700 millones de personas viven en la extrema pobreza, sobre todo en África, que registra los niveles de fertilidad más altos del mundo.
Un tercio de los glaciares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desaparecerán de aquí a 2050. Es la advertencia de un nuevo informe del organismo cultural de la ONU, que afirma que masas de hielo icónicas como Yellowstone en Estados Unidos, los Pirineos y el Kilimanjaro se perderán independientemente del escenario climático. Y pide que se reduzcan rápidamente las emisiones de CO2 para salvaguardar los 2/3 restantes de los glaciares catalogados. El estudio abarca 18.600 glaciares repartidos en 50 sitios del patrimonio mundial, es decir, el 10% de la superficie glaciar total de la Tierra. Estos glaciares se están derritiendo a un ritmo de 58.000 millones de toneladas anuales, una cantidad de agua equivalente a la que utilizan anualmente Francia y España. Y el deshielo se está acelerando. El informe envía un poderoso mensaje antes de la conferencia sobre el cambio climático COP27 que empieza la semana que viene en Egipto. Culers, soc el Gerard. Fa setmanes... Gerard Piqué cuelga las botas. Ha anunciado que este sábado jugará su último partido con el Barça en el Camp Nou. Será contra el Almería. Des de molt petit jo no volia ser futbolista. Volia ser jugador del Barça. Piqué deja el fútbol a los 35 años tras haber jugado 25 en el club blaugrana. Ese era su sueño de pequeño, tal y como recuerda en este vídeo de despedida. Piqué ha jugado 615 partidos con el Barcelona como defensa central, anotando 52 goles. Con el club culé conquistó 8 ligas españolas, 7 Copas del Rey y 3 Copas de Europa, entre otros títulos. Con la selección española, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Ara fa 25 anys que vaig entrar al Barça. Piqué ha acelerado su retirada tras perder esta temporada la titularidad. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres... Se cierra su etapa como jugador, pero asegura que volverá. Y muchos lo ven ya como el próximo presidente del Barça. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu... Hasta aquí hemos llegado en Euronews Hoy. Pueden seguir la evolución de las noticias que acaban de ver las 24 horas en nuestro canal de televisión y en YouTube y el resto de las redes sociales. Les dejamos ahora con nuestro No Comment, que nos lleva hasta Belice, donde Lisa, pese a haberse degradado de huracán a tormenta tropical, ha causado daños y fuertes lluvias y avanza ahora hacia el sureste de México. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana.